un podcast de Cooperativa. Bueno, como decíamos, vamos a tratar de entender un poco más o de manera simple, digamos, porque es muy complejo el caso de Ángela Vivanco, la ex jueza de la Corte Suprema, que ya fue detenida, que está siendo procesada, continúa la gestión de procesamiento hoy día, que ya pasó una noche en la prisión, porque se pidió prisión preventiva para ella, pero bueno, queremos conocer en detalle, digamos, y de manera fácil, como decía, ¿no? Por eso estamos con Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación, que conoce muy bien este caso, además del caso Hermosilla y todo, que lo conoce al dedillo ya. De hecho, ayer en reportea.cl, ya anoche, ¿no es cierto?, el titular: termina de explotar la trama bielorrusa, así se planearon y pagaron las coimas a Vivanco, según Eduardo Lagos, con toda la declaración de Eduardo Lagos, que declaró por 8 horas, y a la cual tuvo acceso también reportea.cl. Bueno, pero a ver, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás tú? Bien, tratando, como todos, uno lee, pero son tantas las hebras de este caso que tratar de ordenarlas y entender bien, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hizo, así concretamente, Ángela Vivanco? ¿De qué se la acusa? Se la acusa de fallar y firmar 6 fallos y resoluciones a favor del consorcio bielorruso Velasmovitech y en contra de Codelco. Y dice la Fiscalía, esas decisiones, esas firmas, esos fallos de Vivanco estuvieron motivados por las coimas que recibía gracias a esos fallos. ¿Quién pagaba las coimas? Los abogados de este consorcio Velasmovitech, este consorcio chileno-bielorruso. La tesis del Ministerio Público y las pruebas que ha expuesto, que están en la carpeta investigativa y que ha expuesto durante la formalización de Vivanco, es que cada vez que había un fallo o resolución a favor de este consorcio, Vivanco recibía un pago, recibía una coima a través de su pareja, que es el señor Gonzalo Miqueles. Esas coimas, se ha hablado de montos diversos, de 40 millones, 70 millones, hay varias cifras dando vueltas. ¿Hay alguna información que nos pueda dar cuenta de manera más certera de qué estamos hablando, de qué monto? Es un monto que ha ido creciendo con el tiempo. La Fiscalía ha relatado que hasta ahora ellos han identificado pagos en coimas por cerca de 90 millones de pesos por este caso, pero en la declaración de Eduardo Lagos, que nosotros la publicamos ayer en Reportea, Lagos da cuenta que esa cifra es mucho más grande. Dice que al menos hubo 5 pagos distintos por este caso al señor Gonzalo Miqueles, que él solo recuerda en detalle 2 de esos pagos, que suman 115 millones de pesos, pero que hay otros 3 pagos adicionales que él no recuerda el monto y que fueron pagados por su socio, el abogado Mario Vargas, a Miqueles en dólares y en efectivo. Ahora, si podemos hacer por todo lo que has escrito, leído, reporteado, en fin, a lo que has tenido acceso, si podrías hacer una descripción de la personalidad de Ángela Vivanco, una mujer, una abogada con una gran trayectoria para atrás, ¿no es cierto?, considerada aún de excelencia, que también tuvo un pasado en la política. ¿Cómo se puede explicar que haya llegado a esto? ¿Cuál sería tu descripción? Ángela Vivanco nunca ha pasado desapercibida en los lugares donde ha estado, ¿no? Trabajó junto a Juan Francisco Javier Errázuriz, el empresario conocido como Frafra, en los 90, fue vocera del partido político del mismo Frafra, quienes recordarán la Unión de Centro-Centro, luego intentó ser candidata a diputada por Renovación Nacional, se transformó en académica en universidades como la Universidad Católica y luego logra llegar finalmente a la Corte Suprema en 2018 y ahí tampoco pasó desapercibida. Recordemos que fue vocera, en su rol de vocera de la Corte estableció nexos con muchos medios de comunicación, por ejemplo. Era habitual que Ángela Vivanco conversara con los periodistas, le entregara datos y tratara de influir en la cobertura noticiosa de algunos casos también, ¿no? Recordemos que ya sale de la vocería de la Suprema cuando da una entrevista a La Tercera, defendiendo un poco a las ISAPRES, ¿no? Por estos fallos que estaban definiendo si las ISAPRES tenían o no que devolver dinero a sus afiliados.
es una persona que siempre que es muy inquieta, ¿no? Y eso también aparece en la carpeta investigativa del caso, lo dicen quienes la conocen. No es que ella vaya a participar de una decisión sin tratar de influir, ella siempre va a tratar de liderar ese proceso y de mandar, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, otras declaraciones de Gabriel Silver, que era socio de Lagos y Vargas, donde dice que Ángela Vivanco tenía un plan, esto lo publicó La Tercera hace un par de días, sí. Tenía un plan para sacar de la tercera sala de la Corte Suprema a otros ministros, ¿no? Presentando denuncias a través de una ONG. Y en los chats de Ángela Vivanco con Hermosilla, ella también habla de hacer un takeover en la tercera sala de la Corte Suprema de la que ella formaba parte para tomar el control de esa sala, tío. Ese es un poco el personaje. Claro. Nicolás, ¿de dónde nace todo este caso? ¿Todo comienza con Hermosilla? Gracias al caso Hermosilla fuimos conociendo los detalles de este caso. Esto parte cuando me tocó publicar hace más de un año los chats entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla. Ahí se abrieron una serie de investigaciones, incluida la trama bielorrusa, y ahí se levanta el secreto bancario de Ángela Vivanco y de sus coimputados, su pareja Gonzalo Miqueles y los abogados Lagos y Vargas. En paralelo, Lagos y Vargas también tenían cierto vínculo con Luis Hermosilla, ¿no? Entonces, efectivamente es gracias a Luis Hermosilla y a sus chats que se comienza a investigar estas distintas aristas y tramas de corrupción judicial. Yo creo que no debe haber en la historia, no sé, un caso muy, muy impresionante en lo que derivó los chats de Luis Hermosilla. Impresionante. Sí, porque cada chat además abre una lista distinta. Claro. ¿No? Yo estoy monitoreando el caso y hay más de 20 causas actualmente paralelas donde se investigan distintos casos de corrupción que involucran el mundo judicial, pero también el mundo empresarial y el mundo político, ¿no? Porque finalmente el caso Hermosilla es como una ventana que le permite a la ciudadanía conocer cómo se resolvían algunas cosas en Chile y cómo lo hacían ciertos grupos de poder que no respetaban las reglas, ¿no? Entonces, no respetar las reglas, a cometer irregularidades para beneficiar a clientes, a amigos o a, correligionarios de partidos políticos, por ejemplo. Nicolás, ¿tú crees que vamos a ir conociendo más casos y que nos vamos a seguir escandalizando? O sea, sí, de hecho en la misma trama bielorrusa, desde que se conoce esto, se han abierto nuevas causas judiciales. Por ejemplo, en Reportea contamos hace un tiempo del crucero por Europa del ex ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que en ese momento era ministro de la Suprema, con el mismo señor Eduardo Lagos. Eso rápidamente termina en una acusación constitucional en el Congreso. Simpertigue se va, sí, es expulsado del Poder Judicial, pero se abrió una causa judicial que está en proceso actualmente sobre su relación con distintos abogados. Y también se está investigando los vínculos del abogado Eduardo Lagos y Mario Vargas con el proyecto minero Dominga. En Reportea nosotros contamos que Dominga, sin que nadie supiera, le pagó más de 250 millones de pesos a Lagos y Vargas y se está investigando cuál es el motivo real tras esos pagos. Eso por darte un ejemplo de, claro, de las causas que están en desarrollo. Algo que Minera Dominga ha desmentido, ¿verdad? Sí, Dominga dijeron que se trató de informes jurídicos y nosotros ahí revisamos esos informes jurídicos y nos dimos cuenta que en realidad eran un copy-paste de información pública en Internet y hay una serie de antecedentes que dicen que en relación fueron otros los servicios de Lagos y Vargas para ese proyecto y es algo que actualmente está investigando también la Fiscalía. Estamos conversando con el periodista de investigación Nicolás Sepúlveda del sitio reportea.cl. Nicolás, y que conoce muy bien toda la trama porque a él le tocó, él fue quien, ¿no es cierto?, publica por primera vez los famosos chats de Luis Hermosilla. Nicolás, en cuanto al consorcio Velas Movitec S.p.A., ¿no es cierto?, que es una empresa chileno-bielorrusa, que son quienes pagaban estas coimas para estos fallos. ¿Qué responsabilidad le cabe a ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué personas hay detrás de este consorcio? Por el lado bielorruso está la empresa Velas, que es una empresa estatal del Estado de Bielorrusia, y por el lado chileno está Movitec, que es una empresa de, valga la redundancia, empresarios chilenos, que ellos dicen, la versión de ellos, es que ellos le pagaban este dinero, los honorarios a los abogados, pero es que ellos nunca supieron que los abogados estaban pagando coimas a una ministra de la Corte Suprema para lograr votos favorables. De hecho, Eduardo Lagos lo reconoce en su declaración. En una parte de su declaración, él dice que los empresarios lo amenazaron. Los chilenos, cuando supieron de este caso públicamente, lo amenazaron con querellarse porque ellos no habían tenido conocimiento de que se estaban pagando coimas. ¿Y tú qué crees? Mire, yo he conversado con los empresarios tras Velas Movitec
Y coincide lo que dice Eduardo Lago en su declaración. Ellos dicen que nunca supieron de las coimas, que siempre pedían explicaciones a Lago y a Vargas sobre qué se hacía con los dineros que les pagaban, y que para ellos, para la gente de Embelaz Movitech, lo que había ocurrido en la Corte Suprema era un triunfo de sus ideas, digamos, de su posición, y un triunfo de los abogados, pero que ellos no tenían para nada conocimiento de que esto había sido un fallo trucho con pagos de por medio. Ahora le salían bien caros los abogados. Sí, bueno, es que en estos casos siempre los abogados, siempre los honorarios son secretos, pero en general los montos que pagan las empresas a los abogados por causas judiciales son muy elevados, porque además los beneficios son también muy altos. En el caso de Embelaz Movitech, los fallos de la Corte Suprema obligaron a Codelco a pagarle a esa empresa más de 17.000 millones de pesos. Es mucho dinero. Nicolás, ayer leía que el ex asistente de Ángela Vivanco, en su relato a la Fiscalía, contaba que Ángela Vivanco incluso le pedía realizar compras en el supermercado 3 veces a la semana, que le pedía que fuese a pagar cuentas, como podían ser de sus tarjetas de crédito, tanto nacional como en dólares, otras cuentas como el gas de la casa, compras de la casa o cualquier encargo. Como una persona, un asistente, no sé, llama la atención. Esto es como muy doméstico, muy pueril, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, es que Ángela Vivanco solía mezclar la vida laboral y su influencia laboral con su vida privada. Otro ejemplo de eso es la trabajadora de casa particular, la empleada doméstica que tenía en su casa con Migueles. Luego fue contratada en el conservador de bienes raíces de Puente Alto, del señor Sergio Llaver, donde también trabajaba Migueles, y el señor Llaver que participó en el esquema para lavar la plata de las coimas, ¿no? Según lo que denuncia la Fiscalía. Entonces, su empleada doméstica después se transforma en funcionaria de un conservador de bienes raíces, después se va a una notaría a trabajar, donde también había un notario que trabajaba con el señor Gonzalo Miqueles, y en paralelo seguía siendo la empleada doméstica de la casa de Vivanco. Hay varios ejemplos como eso, donde se van mezclando las cosas y donde la influencia de Vivanco y Miqueles se traduce en contrataciones y en solicitud de favores para ellos, digamos. Ahora, el personaje, Gonzalo Miqueles, ¿cómo lo describirías? Él es yo te podría decir que es una persona sin oficio conocido. Se ha dedicado a distintas cosas durante lo largo de su vida, trabajó en algunas empresas, decía que era contador auditor, pero eso no es cierto. Él nunca terminó, no tiene título de contador auditor, tampoco de abogado, digamos. Pero sí, desde que conoció a Ángela Vivanco, logró escalar en el mundo judicial y transformarse en asesor y también en un operador judicial. Recordemos que la primera vez que supimos de él fue por un reportaje que me tocó hacer también hace más de un año, donde él aparecía negociando con el ex fiscal Carlos Palma, que quería ser fiscal nacional. Uh-huh. Y aparecía negociando el apoyo a otro candidato, y Migueles le ofrecía un doctorado y la jefatura de una fiscalía regional en Santiago. Miqueles además se había transformado, gracias a su relación de pareja con Ángela Vivanco, en asesor de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán. Trabajaba en paralelo en varias notarías. Eso significaba que mensualmente podía facturar más de 10 millones de pesos, digamos, por esos trabajos, que nadie sabía muy bien qué significaban esas asesorías. Y además participaba en estas operaciones judiciales, eso lo han dicho distintas personas en sus testimonios en la investigación, ¿no? Se metía en los nombramientos judiciales, intentaba apuntalar unos nombramientos por sobre otros. Y yo he conversado con personas, empresarios y gente del mundo judicial que me dice que todos entendían que Miqueles era como una especie de vocero de Vivanco, ¿no? Uh-huh. Que las cosas que negociaba Miqueles, las cosas que ofrecía y los cobros que hacía, en realidad detrás siempre estaba Vivanco. Todo eso era como, se entendía implícitamente así. Y todo esto no le llamaba la atención al entorno, a todo lo que está alrededor en el Poder Judicial, etcétera. Nadie alertó de esto, a nadie le llamaba la atención. No sé, es como raro que esto ocurra sin que nadie diga nada antes. Ahí se mezclan dos cosas, yo creo. Uno es que efectivamente en el Poder Judicial la mayoría de los ministros de la Corte Suprema al menos no tenían una buena imagen de Ángela Vivanco, ¿no? Justamente porque estaban estos rumores, pero siempre eran rumores, nunca eran hechos concretos. Por tanto, no se presentaban denuncias. Eso es una cosa. Y la otra es que también había un hábitus, ¿no? Una normalidad en el Poder Judicial de hacer ciertas cosas que eran irregulares. Por ejemplo, el lobby judicial o las negociaciones y las presiones para los nombramientos.
¿no? Eso podía dar paso a algo mucho más grave cuando habían pagos de por medio, pero si no, estaban todos acostumbrados a conversar con dirigentes políticos, con personas influyentes, con lobistas, para lograr su propio ascenso en la carrera judicial, para lograr que lo nombren en una corte de apelaciones, llegar a la Corte Suprema o incluso en el mundo de los fiscales para ascender como fiscal regional o fiscal nacional, por ejemplo. ¿No? Entonces, esa opacidad del sistema también colaboraba a que estas cosas nunca salieran a la luz. Cuando se dice que la coimeaban para un voto, para un fallo, creo que ya lo conversamos en una oportunidad también, Nicolás, esto de los fallos, no basta con un voto de una jueza. Claro, no basta, pero Ángela Vivanco, varias cosas. Uno, ella presidía la sala, en general, cuando se votaron estos fallos y resoluciones. ¿No? En general era cuando no estaba Sergio Muñoz, que era el presidente oficial de la sala en ese momento, que a todo esto nos enteramos, según Gabriel Silver, que Ángela Vivanco estuvo tras el plan para sacar a Sergio Muñoz de la Corte Suprema, ¿no? Eso es una cosa, y lo otro importante es que la personalidad de Ángela Vivanco también es muy potente, digamos. Por ejemplo, Diego Simpertigue, otro ministro que cayó en desgracia, que votó en 2 veces a favor de Velasco Vitec. Sí. Diego Simpertigue prácticamente no hablaba cuando los ministros de la Suprema debatían sobre qué hacer, ¿no? Eso me lo dijo él mismo y también otros ministros que participaban de esas discusiones. Quien se hablaba y llevaba la voz cantante y conocía muy bien esta causa era la propia Ángela Vivanco. Entonces, al parecer, con los elementos que tenemos hasta ahora, ella era la que decidía qué hacer o no, y los otros ministros se sumaban o no, en general se sumaban, pero no conocían tan bien la causa como ella. O sea, decía, bueno, decía, ella sabe bien, ella conoce bien, vamos a hacer lo que ella dice porque eso debe ser lo que hay que hacer. ¿Eso? Y porque era una ministra muy influyente y muy inteligente. Si nadie ha dicho que Ángela Vivanco no tiene la capacidad, es muy capaz, ¿no? Claro, y confiaban en su criterio. Ahora, esto del justamente lo que también publicaron ustedes, esto de Sergio Muñoz, es bastante grave también. Es muy grave porque coinciden varios personajes. Uno, Ángela Vivanco, que según la declaración de Silver es quien articula y es la ideóloga de esta estrategia contra Sergio Muñoz para sacarlo de la tercera sala y tomar el control de la tercera sala. Y quienes también operativizan ese plan son Mario Vargas y Eduardo Lagos, ¿no? Quienes representaban a Fundamento, una inmobiliaria que se va contra Sergio Muñoz también porque le había paralizado unas obras. Sí. Se realizan denuncias en la prensa, se realizan denuncias a través de ONGs y también denuncias judiciales. Y finalmente Sergio Muñoz sale del Poder Judicial porque en el Congreso se aprueba una acusación constitucional en su contra, que en realidad, y siendo honesto, fue un empate, ¿no? Ángela Vivanco iba a ser expulsada por una acusación constitucional, Ángela Vivanco más ligada a sectores de la derecha política, y Sergio Muñoz era percibido más bien como un ministro progresista. Entonces lo que hace el Congreso es empatar. Sacaron un ministro de un lado y un ministro del otro, ¿no? Otro personaje otra persona que llama la atención es Gabriel, ¿no es cierto?, Silver, con todo lo que está declarando, que seguramente es para, ¿no es cierto?, lograr una pena menor o algo por el estilo. Es como que todos ahora hablan y están contando la firme, pero hay declaraciones que se contraponen entre Lagos, Vargas, Silva. ¿Quiénes son estos? Claro. Este estudio de abogados muy curioso. Sí, Gabriel Silver, exdiputado, trabajaba con Mario Vargas y Eduardo Lagos en este estudio de abogados. Y efectivamente hay que entender además que él está colaborando con la Fiscalía y que se formalizó en 2024 en la figura del colaborador eficaz. ¿No? Eso está normado ahora. Si yo a la Fiscalía soy imputado y le entrego información valiosa sobre la investigación, la Fiscalía de vuelta me va a dar beneficio. Por lo pronto, Gabriel Silver no está en prisión preventiva, ni ha sido formalizado, aunque sí es imputado. Eduardo Lagos intentó esa misma figura, por eso declaró lo que declaró, digamos, y entregó antecedentes, aunque luego, por una extraña razón, él rompe ese acuerdo de colaboración con la Fiscalía y activa una ofensiva judicial, presenta una querella por torturas contra el fiscal que le tomó la declaración, porque dice que lo tuvo esposado durante más de 8 horas, etcétera, aunque no ha desconocido la declaración. Y también una ofensiva comunicacional. Desde el entorno de Eduardo Lagos comenzaron a filtrar antecedentes a distintos medios, por ejemplo, esto de que él sabía que la pareja de Gabriel Silver, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, había cobrado 300 millones de pesos por gestiones para el nombramiento de un conservador de bienes raíces. Eso lo dice Eduardo Lagos, ¿no? Y además se está negociando, entiendo, con un par de medios entrevistas desde Capitán Llave.
Entonces, claro, la investigación de la Fiscalía va a tener que determinar qué es cierto y qué no. Según Lagos, las coimas fueron planeadas por Mario Vargas, su otro socio con el que también está peleado. Ya. O sea, unos echan la culpa al otro y así sucesivamente. Cuando tú acabas de decir, están negociando entrevistas desde Capitán Llaver, ¿qué significa negociar? O sea, ellos piden ciertas condiciones, ¿no? Y los medios ahí ven si las aceptan o no. Por ejemplo, pueden pedir que le envíen las preguntas por escrito, hablar de ciertos temas y no de otros, etcétera, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo ves tú el futuro de este caso y de Ángela Vivanco? ¿Se queda... ¿Hay argumentos suficientes como para decretar prisión? O sea, yo no veo otro camino posible. Porque, bueno, ya están en prisión preventiva Lagos, Vargas y Miqueles. Ángela Vivanco solo no ha sido formalizada antes porque, recordemos que debía ser autorizada esa formalización por una querella de capítulos que la Corte Suprema ya le dio el visto bueno. Yo creo que la investigación de la Fiscalía Regional de los Lagos, de la fiscal Carmen Gloria Bidberg, que está a cargo de esto, ha sorprendido, ¿no? Era una fiscal que al menos acá en Santiago no la conocíamos mucho, y es impresionante la investigación que ellos han hecho con la geolocalización de los celulares, con lograr seguir la trazabilidad del dinero, ¿no? Porque recordemos que estas coimas en general se hacían operaciones súper intrincadas para intentar ocultar el pago de esos dineros, que incluían transformar el dinero de chileno en dólares, después volverlo a hacer peso chileno, fraccionarlo, mandárselo a unos conservadores de bienes raíces, quienes fraccionaban y devolvían esa plata en distintas transferencias. La Fiscalía eso logró probarlo, tiene las pruebas para demostrarlo, pero además la declaración de Eduardo Lagos, por eso nosotros la publicamos, es brutal en ese sentido, porque ratifica todo lo que la Fiscalía ya había descubierto. Claro. Entonces, eso más que una declaración es una confesión, ¿no? Y eso va a ser muy importante para la investigación. Para cerrar, Nicolás Sepúlveda, está preparando otros reportajes, sigue investigando en el caso, me imagino. ¿Y por qué no se habla más de Hermosilla? Estamos preparando otras investigaciones que tienen que ver con este caso, con la trama bielorrusa, que es una arista del caso Hermosilla. Y también estamos preparando reportajes con otras aristas del caso, que son muy relevantes y que están avanzando en paralelo. Luis Hermosilla se prepara para el cierre del caso principal, que tiene que ver con el audio y con Factop. Sí. La Fiscalía va a presentar la acusación, ahí va a solicitar años de condena, eso seguramente va a terminar en un juicio. Y eso es la arista principal, porque Luis Hermosilla está imputado en muchos otros casos. Por nombrar uno, en el que se pretende formalizar a Manuel Guerra, el ex fiscal regional Oriente, donde la Fiscalía acusa que Luis Hermosilla le habría ayudado con un trabajo a el ex fiscal Manuel Guerra a cambio de que éste le hiciera favores como cerrar causas por financiamiento ilegal de la política. Así que yo creo que sobre Hermosilla vamos a seguir escuchando durante harto tiempo. Bueno, te damos las gracias a Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación, ahora en reportea.cl. Que estés muy bien y suerte en tus investigaciones. Chao, que estén bien. Pues. Muchas gracias. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.